4 días duró el trámite de formalización de los 8 imputados en el llamado caso Tsunami. La extensión de las audiencias y el plazo de 7 meses para investigar dan una idea de lo complejo que van a ser estos procedimientos. Mientras la Fiscalía apunta al ex subsecretario del Interior, Patricio Rosende, y a la entonces directora de la ONEMI, Carmen Fernández, el oficialismo en el Parlamento busca que sea la expresidenta Michelle Bachelet la que dé un nuevo testimonio ante la comisión investigadora de la fallida alerta de Tsunami. Queremos hablar sobre este tema y también sobre otros asuntos. Para eso nos acompaña otra de las autoridades que estuvo en la mañana del 27F. Él es también fue el ex ministro del Interior durante el mandato de Michelle Bachelet, Edmundo Pérez Lloma, con quien justamente vamos a conversar. Don Edmundo, muchas gracias por estar esta tarde con nosotros. Muchas gracias por invitarme. A ver, lo que quisiera preguntarle en particular, porque aquí... Bueno, habló Carmen Fernández, quien fuera la directora de la ONEMI, y ella ha dicho que todo error tiene una partida y que esa partida, esa génesis, está en el CHOA. ¿Usted comparte los dichos de Carmen Fernández en ese sentido? Bueno, yo siempre he creído que las autoridades en ese momento tomaron las decisiones con la información que tenía. Yo creo que aquí presuponer que hubo mala fe o intención de ignorar la información que se tenía disponible es simplemente una atrocidad, es una suposición que no se debe hacer. Yo tengo muy buen concepto de Carmen Fernández, creo que fue una excelente directora del ONEMI, lo mismo de Patricio Fernández, y las autoridades en ese momento actuaron con la información que había disponible. Yo esos momentos no los recuerdo. Yo desgraciadamente estaba fuera de la región metropolitana, estaba en la quinta región, en la provincia de Petorca, al interior de Cabildo, cerca de La Mora, y me demoré, es un tramo que normalmente yo hago en 2 horas y media, ese día me demoré más de 4 horas, porque los puentes estaban caídos, hubo una serie, así que desgraciadamente cuando yo llegué ya todo esto había pasado, así que la verdad de las cosas es que no soy un testigo presencial de esos hechos. De todas maneras, pero usted ha conocido, de acuerdo por supuesto me imagino en ese minuto y lo que han sido los acontecimientos posteriores, usted ha conocido más o menos cómo se desarrollaron justamente las circunstancias de ese minuto. ¿Usted cree que habría operado de forma distinta si le hubiese tocado estar en el lugar de, por ejemplo, Patricio Rosende? Mire, es muy difícil contestar una pregunta así, muy hipotética como esa. Hay que ver las circunstancias, el ambiente que se vivía, la noche que estaba, es un sismo de grandes proporciones. Pero yo entiendo, yo ese día, a partir de las 7:30 de la mañana, que ya me hice de cargo del comité de emergencia, la presidenta Bachelet pudo partir de viaje hacia el sur. Durante todo ese día, las informaciones respecto del tsunami por parte del CHOA fueron absolutamente confusas. Yo inclusive a las 6 y tanto de la tarde le pedí al representante de la Armada que estaba en la ONEMI, le pedí que fuera, se enfrentara con los periodistas y le explicara, porque todo el tiempo hablaban de que había un alza inusual de la marea. Le dije, mire, por favor, todos los antecedentes que nosotros tenemos hasta ahora son que hubo un tsunami y de proporciones bastante grandes. ¿Por qué no explica usted a los periodistas a qué se refieren con esto? Verdaderamente el grado de confusión por parte de la información de aquellos que tenían que informar es muy grande. Ese día, tanto las autoridades administrativas como las políticas, como las militares, no tuvieron la información que debieran haber tenido. Señor Pérez Lloma, dice Carmen Fernández en la entrevista que otorgó a La Tercera este fin de semana, ella dice que si tuviera que volver atrás, quizás lo que no habría hecho es confiar de la forma en que confió en el CHOA, que claro, era el organismo competente. ¿Usted cree que ahí hubo un error que todos en el fondo debieran asumir? No sé, no estoy tan de acuerdo. Yo creo que si hay un organismo que es el organismo que tiene que dar la alerta del tsunami, dejar esto a la discreción del funcionario de turno que está en ese momento, si dar o no dar la alerta, a mí me parece por lo menos una materia opinable. Yo creo, por ejemplo, lo que se está haciendo ahora, de que frente a cualquier temblor de cierta magnitud se declara una alerta preventiva, es algo absolutamente impropio, no se debe hacer. ¿Por qué? Es impropio, primero que nada, por el acostumbramiento. El cuento del lobo que nos contaban de niños chicos, ¿no es cierto?, que tanto se avisaba que venía el lobo que cuando efectivamente vino, nadie le hizo caso a esa advertencia. Y segundo, yo creo que las personas que desoyendo, ¿no es cierto?, que el organismo técnico dice que no hay una alerta tsunami y declara una alerta preventiva, qué sé yo, y en ese momento hay un accidente
Dios no lo quiera que no pase, pero producto de esa alerta de tsunami, salir de noche apurado a la casa, sufrir algún accidente, creo que ahí podrían haber responsabilidades penales muy importantes. Ahora, respecto a las decisiones que se tomaban en ese momento, considerando todos los elementos que usted dice, la confusión que había, el que se trataba de uno de los terremotos más importantes en la historia no solo de nuestro país, sino que del mundo, bueno, todas esas condiciones que sin duda hacen difíciles la toma de decisiones, pero finalmente la decisión, ¿en quién recaía? ¿En la Presidenta de la República? ¿En el Subsecretario del Interior? ¿En quién? La decisión final recae, ¿no es cierto?, en las autoridades que estaban en la ONEMI. O sea, la Presidenta de la República. No, la Presidenta de la República en ese caso, ella no, el rol de ella fundamentalmente era vocera de las decisiones que se estaban tomando ahí. Yo creo que tratar este intento de involucrar a la Presidenta Bachelet en hechos, ¿no es cierto?, que se originan de mala información que procede, ¿no es cierto?, desde el Shoah hacia arriba, es un intento de politizar una tragedia nacional que no tiene nombre. Y además es un intento fracasado. Claramente los mismos gente del oficialismo ha dicho que ellos intentan, ¿no es cierto?, producir con esto un desgaste de la figura de la Presidenta Bachelet. Las encuestas están demostrando que no lo consiguen, están manteniendo un debate inútil, que no le sirve al país. Me gustaría mucho más que estuviéramos discutiendo qué se está haciendo ahora, si tuviéramos un terremoto de esa magnitud, si la ONEMI podría responder cuánto dinero más se le ha entregado a la ONEMI, qué cosas adicionales se le han dado. Hasta ahora nos han dado una cantidad de avisos de lo que van a hacer, pero que nos iban a llegar un aviso en los celulares, que iban a hacer una serie de cosas que no han sucedido. Yo creo que esta comisión investigadora, que dicho de paso, esta comisión investigadora no se creó para esto, es una comisión de seguridad ciudadana. La comisión que se creó para esto emitió su informe y fue rechazado en la Cámara. Esa se terminó, esa comisión no existe más. Esto, aprovechándose de un resquicio, están, ¿no es cierto?, tratando de revivir un tema que ya no debiera estar. ¿Sabe por qué le pregunto, señor Pérez Lloma? Porque en el video se ve efectivamente a la Presidenta Michelle Bachelet dirigiendo este comité. Bueno, eso es natural, porque estando el Presidente de la República o la Presidenta de la República en un lugar, obviamente que toma el lugar preeminente. Ahora, ¿es cierto que se ha de alguna manera generado un blindaje para proteger justamente a la expresidenta en relación a todas las críticas que han surgido, particularmente en los sectores oficialistas? A mí me parece que defender a la Presidenta Bachelet de un intento, ¿no es cierto?, de colgarle un desastre natural, a mí me parece que es lo más obvio posible. Si se llame blindaje o no se llame blindaje, verdaderamente no me interesa. Ahora, pero realmente lo que es sí cuestionable, este intento desesperado por dañar la imagen de la Presidenta Bachelet, yo creo que es un intento que la gente repudia. ¿Usted cree que la expresidenta debiera pronunciarse sobre esto? Ya lo hizo en su momento en la comisión investigadora, pero ¿debiera pronunciarse hoy ante el país? Yo creo que no. Creo que no, porque ya el país el país ya está claro respecto de esto. La encuesta que acaba de pasar, la encuesta todo esto es una repetición de algo que ya vimos. Ya ellos trataron de hacer esto, volvieron. Las responsabilidades políticas constitucionalmente tienen un plazo. Ese plazo ya terminó hace mucho rato. Revivir esto y seguir dándole vuelta es única y exclusivamente con el objeto de dañar la imagen de la Presidenta de la República. Y eso a mí me parece un intento espurio. Ahora, si usted hubiese estado en el lugar de Patricio Rosende, usted probablemente estaría siendo formalizado hoy día también, ¿no? Lo más probable. Correcto. Y en ese sentido, ¿qué le parece la formalización en particular de Patricio Rosende, que es un cargo político, pero que claramente, como él ha dicho, él no tenía la formación ni la información para poder decidir, ¿no es cierto?, de acuerdo a sus propias facultades, quiero decir? Yo, la verdad, las cosas que yo tengo el más alto concepto de Patricio Rosende. Creo que fue un subsecretario del Interior, verdaderamente uno de los mejores subsecretarios del Interior que hemos tenido. ¿Es injusta su formalización para usted? Yo fíjese que a mí no me gusta meterme en los procesos judiciales y opinar sobre los procesos. Creo que hay un proceso en marcha, hay 7 meses más de una investigación profunda, pero me duele mucho que él esté en esta situación. Pero él llegó a las 4 de la mañana, poquitos minutos después del terremoto, con sus 2 hijos tomados de la mano, dejó su casa toda botada,
justamente para concurrir, ¿no es cierto?, ahí a la ONEMI y hacerse cargo de la situación. Yo, fíjese, me duele mucho, no quiero calificarlo si es justo o injusto, pero me duele. ¿Y Carmen Fernández, diría usted que estaba preparada realmente para estar a cargo de una oficina tan importante? Tan preparada estaba que ese día voy a contar una anécdota. El presidente Piñera nos fue a ver alrededor de las 10 de la mañana, puedo equivocarme en la hora, pero más o menos a esa hora. Y lo primero que hizo, nos sentamos, yo lo recibí, la presidenta Bachelet no estaba, ya había viajado al sur, finalmente la Fuerza Aérea había logrado ponerle un helicóptero a disposición, y nos reunimos, venía él acompañado del actual ministro Hinspeter, del presidente Piñera, lo recibí yo y Carmen Fernández. Y lo primero que hizo el presidente Piñera fue decirle a Carmen Fernández que él conocía mucho su trayectoria, que admiraba mucho lo que ella había hecho así y que quería que siguiera trabajando con él durante su gobierno. Así partió la reunión. Ahora, eso es en la medida que nada había ocurrido, digamos, hasta ese minuto. No, a esa hora ya habían ocurrido muchas cosas. Claro, pero la pregunta es la siguiente. Es decir, yo no entiendo lo que usted señala, pero la pregunta tiene que ver más bien con si efectivamente la ONEMI que entregó el gobierno de Michelle Bachelet estaba realmente preparada para enfrentar una situación así. Claramente los hechos demuestran que no. Yo creo que difícilmente hay un país en el mundo que esté preparado para una emergencia de esta magnitud. Pero se podrían haber evitado esas muertes, uno podría, ¿no es cierto?, señalar, ¿verdad?, a la luz de los acontecimientos. Aquí hay una fiscal que ha investigado esto, tiene un juicio formado, ahora ella tiene que explicar esto, tiene que terminar la investigación, de la investigación van surgiendo antecedentes nuevos, tiene 7 meses para investigar eso y finalmente va a haber un juicio oral. Yo creo que lo mejor que podríamos hacer en vez de seguir haciendo suposiciones es esperar ese juicio oral. Señor Pérez Lloma, quisiera llevarlo a otro tema y tiene que ver con, hablemos ya definitivamente de lo que han sido las últimas encuestas. Hemos visto las encuestas como por ejemplo la CEP, que ponen una posición muy favorable a Michelle Bachelet. ¿Usted diría que independientemente de las decisiones que se tomen en materia de si se hacen o no primarias, ella es, si uno quisiera decirlo por derecho propio, va a ser la candidata de la oposición? Yo creo que las primarias son un avance democrático muy espectacular. Creo que debe hacerse la mayor cantidad de primarias posible. ¿Usted no concuerda con lo que dice Carlos Uneus, que dice que son malas las primarias, que han demostrado absoluto, el fracaso? Estoy totalmente en desacuerdo con mi amigo Carlos Uneus en ese aspecto. No son un fracaso, para nada. La participación popular que se produce es muy importante. En Santiago es más difícil, porque Santiago es una ciudad, una metrópoli, en que cada día una primaria está compitiendo con varios eventos más. Es muy difícil, claro, que llame la atención. 3.500 personas participan en Providencia de un universo de 70.000 o más. Ya. ¿Le parece un fracaso? No, para nada. Pero esas 3.500 personas se sienten muy bien de haber participado, de haber podido emitir su voto, que en definitiva no se haya elegido por una negociación entre 4 paredes. Por ejemplo, pero en Calama ya. Comparemos, Calama debe tener 1/3 de los habitantes de Providencia y participó una cantidad enorme de gente, más de 5.000 y tantos votantes, y la ciudad entera estaba volcada a eso. La gente, todos, era un comentario. En regiones esto tiene mucha importancia. Si nosotros queremos verdaderamente acercar la política a la gente, la primaria es una herramienta fundamental. Y en ese sentido, volviendo al tema de la primaria y respecto de las posibilidades y las opciones de Michelle Bachelet, ¿usted es partidario de que ella compita en igualdad de condiciones con Andrés Velasco, con, por ejemplo, Marco Enríquez Ominami, con Claudio Rego, Jimena Rincón? ¿Se imagina usted un escenario así? Estoy seguro que si ella decide competir, ella va a exigir participar en una primaria. Estoy seguro de eso. Señor Pérez Lloma, volviendo al tema del 27F y de las posibilidades que esa investigación pudiera llegar, ¿no es cierto?, a la expresidenta Michelle Bachelet, ¿usted teme que eventualmente pudiera tocarle a la expresidenta Michelle Bachelet una investigación que ponga de manifiesto, no sé, por último, la incapacidad que tuvo en ese momento para tomar una mejor decisión? No veo cómo. Y no veo por qué.
¿Puede mermar su capital político, diría usted? Bueno, pues ya hemos visto, se hizo, acuérdense cuando se anunciaron las formalizaciones, se hizo el mismo intento de mermar la popularidad de la presidenta, y vemos las últimas encuestas que ella está en la posición que tiene. No lo voy a repetir aquí, la presidenta es por lejos, si ella decide presentarse, claramente que va a ser la próxima presidenta del país. Yo vuelvo a repetir, creo que este intento desesperado por parte de cierta gente, bueno, son todos, no pongamos a todo el oficialismo en esto, pero de algunas personas creyendo que con esto van a lograr hacerle mella a la popularidad y a la imagen que tiene la gente, la presidenta Bachelet, está muy equivocado. Volviendo al tema del 27F, que ha estado, por supuesto, imagínense, la semana pasada, sin ir más lejos, 4 días de formalizaciones. Yo quisiera preguntarle lo siguiente. Dice Carmen Fernández en la entrevista que otorga al diario La Tercera que ella recibe una ONEMI con menos de 1.000 millones de pesos al año para efectos de recursos, ¿no es cierto?, de mantenimiento, en fin, y la entrega con 6.000. Recibe 200 funcionarios y aumenta la dotación un poco más, digamos, ¿no? Yo quisiera saber, ¿por qué no se pudo hacer más? ¿Por qué no se pudieron entregar más? Esa es una cosa que sería súper importante preguntarle a los parlamentarios, porque cada año había una tremenda lucha por conseguir mayor presupuesto. Usted sabe que el presupuesto de la Nación se aprueba en el Parlamento, y siempre fue difícil aumentar los recursos para los ONEMI. Es una buena pregunta para los parlamentarios. ¿Pero qué parlamentarios? ¿Parlamentarios de la concertación? ¿Los parlamentarios de la oposición? Los que en ese momento de la oposición de ese tiempo, digo. Los que en ese momento eran oposición. Esa es una muy buena pregunta. ¿Pero a usted le consta que no hubo interés, diría usted, de parte de ciertos parlamentarios de no entrar en este tema? ¿No les parecía relevante? Para nada. Para nada. ¿Pero fue planteado así por el gobierno de este entonces? Siempre se pidieron mayores recursos, siempre se los recortó. ¿Y cuál era la respuesta? Mire, yo no quiero entrar en detalle, pero verdaderamente aquí el presupuesto de la Nación, o sea, los recursos que recibía el ONEMI son recursos del presupuesto de la Nación, que se aprueban en el Parlamento. Por consiguiente, esta pregunta es una pregunta súper pertinente y hay que hacerlo. Y hay que hacerla todos los años y ver por qué una oficina como esta, que debiera contar con mayores recursos. Ahora, yo lo que me gustaría saber es cuál es el estado actual de los ONEMI, porque el estado, no sacamos nada a conseguir, lo que pasó, pasó. Pero si volviéramos a tener no digo de las magnitudes que tuvimos, sino que parecido un poco, pasado 7,5 grados, a ver, ¿qué capacidad de respuesta tenemos? Hasta ahora, la única capacidad de respuesta que tenemos es alertas preventivas de inmediato, sin mediar, sin esperar nada. Entonces yo verdaderamente creo que el debate está mal puesto. El debate debería ser, ¿qué vamos a hacer hacia el futuro? ¿Cómo está la ONEMI hoy día? Eso me gustaría que se debatiera en la comisión parlamentaria. ¿Usted tiene idea de cómo está la ONEMI hoy día? No tengo la menor idea. ¿Tiene alguna idea de lo que podría pasar si se produjera una situación como la que...? No tengo, verdaderamente, para poder hablar con autoridad del tema, no lo tengo. Pero tengo serias dudas respecto de la capacidad de respuesta que tendríamos frente a un terremoto de esas magnitudes. La fiscal Solange Huerta, al ser parte, digamos, de estos procesos de formalizaciones durante la semana pasada, dijo que lo que mostró el 27F es que Chile es un país a medias. ¿Concuerda en ese sentido con ella? Bueno, pero esas son ya apreciaciones un poquito más subjetivas que no tienen nada que ver con una acusación penal. Aquí estamos, lo que se está discutiendo, ¿no es cierto?, si hay responsabilidad penal, de responsabilidad de las muertes. Yo creo que podemos estar de acuerdo. Yo creo que estamos en un país de media en muchas áreas. Hay tantas déficits, tantas cosas que faltan en este país. Es una cosa genérica. Yo verdaderamente a la investigación total, a la larga los que van a tener que decidir todo este tipo de cosas son los jueces. Y yo creo que lo mejor que podemos hacer, Mirna, es esperar eso. Creo que le haríamos un gran favor al país. Señor Pérez Lloma, pero no hemos hablado de los técnicos, no hemos hablado del CHOA. ¿Cuál es su impresión ahí? ¿De qué pasó con esos organismos? Bueno, yo creo que el CHOA, mi impresión es que el CHOA tuvo una confusión gigantesca. En eso creo que el CHOA fracasó lamentablemente. No fracasó la Armada chilena ni la Marina chilena. Aquí lo que fracasó fue el organismo llamado CHOA, que estaba llamado a ser el que daba la alerta de tsunami. Yo en eso no tengo la menor duda.
¿En alguna etapa, cuando usted era ministro del Interior, recibió alguna opinión desde organismos técnicos, como NEMI, como el CHOA, como otras instancias, o el mismo Servicio Sismológico de la Universidad de Chile, en cuanto a la precariedad de las instituciones, digamos, dispuestas para enfrentar una emergencia? ¿Ha sido un informe oficial? ¿Nunca? No, nunca. Pero sí, siempre Carmen Fernández insistía constantemente que había que preparar a la población. Se hicieron ejercicios en muchas ciudades, sobre todo las ciudades del norte, que son las ciudades que cuando haya un tsunami de las proporciones que hubo en el sur van a ser arrasadas. La ciudad de Arica, por ejemplo, una ciudad extraordinariamente expuesta, lo mismo Iquique, Antofagasta también, hay un poco menos. Se hicieron muchos ejercicios, yo asistí personalmente a uno de ellos, en que participaba toda la población. O sea, la preocupación de Carmen Fernández en esto fue siempre constante. Si usted tuviera que volver atrás, ¿qué cambiaría? Yo no soy de los que me gusta volver atrás, a mí siempre me gusta mirar hacia adelante. Yo creo que a mí lo que me gustaría es que verdaderamente los chilenos, todos, nos pusiéramos a hablar en serio de que esta es una tragedia de esta magnitud, en que murió tanta gente. Verdaderamente, si vuelve a suceder, estuviéramos muchísimo mejor preparados. Muy bien, señor Edmundo Pérez Lloma, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias. Cerramos estos 30 minutos informativos, ya volvemos.